Hola para todos y todas, estoy aquí haciendo este video para explicar el tema de funciones químicas inorgánicas. ¿Qué aprendizajes se realizarán con este tema? Pues asignar números de oxidaciones a los elementos cuando estos están libres en compuestos o iones, reconocer las diferentes funciones químicas inorgánicas y formar por medio de reacciones cada una de las funciones químicas inorgánicas. Bueno, en sí existen 4 tipos de funciones químicas que son los óxidos, bases, ácidos y sales. Los óxidos los podemos identificar porque siempre tienen oxígeno en su fórmula molecular. Un ejemplo de este es el óxido de magnesio, tiene el oxígeno en su fórmula molecular. Las bases casi siempre tienen el grupo OH en su fórmula molecular. Acá es hidróxido de magnesio. Esto significa hidróxido. También las bases se pueden considerar como hidróxidos. Las podemos denominar como bases o como hidróxidos porque tienen presente este OH que es el ion hidroxilo. Los ácidos siempre tienen hidrógeno al inicio de su fórmula molecular, como aquí lo podemos ver, que es el ácido clorhídrico que tiene hidrógeno al inicio de su fórmula molecular y el ácido sulfúrico que también tiene hidrógeno al inicio de su fórmula molecular. Las sales las podemos distinguir porque esas siempre tienen un metal y un no metal en su fórmula molecular independientemente de si tienen o no oxígeno. Aquí vemos que el sodio es un metal y el azufre es un no metal. Aquí el sodio es un metal y el cloro es un no metal. Aquí podemos ver este mapa conceptual que muestra de forma más específica la distribución de estas funciones químicas inorgánicas y cómo cómo se forman ellas. Entonces, como dije, son los óxidos, ácidos, básicos y sales. Los óxidos se dividen en ácidos y en básicos. Los ácidos se dividen en hidrácidos y en oxácidos. Las bases no tienen una clasificación, una subclasificación, y las sales se dividen en aloideas y en oxisales. Voy a hablar específicamente ahorita de los óxidos y los ácidos y seguido de las bases y las sales. Bueno, los óxidos, como bien lo dije, se dividen en ácidos y en básicos. Los óxidos ácidos se forman mediante la combinación o reacción de un elemento no metálico más el oxígeno. Siempre van a obedecer este esquema porque se forma el metal más el oxígeno, el óxido de cloro, en este caso el monóxido de dicloro, que obedece a este esquema, que es la NM, que significa no metal, y la O, que significa oxígeno. Entonces, es no metal y el oxígeno. Siempre un óxido ácido se identifica mediante este esquema. Ahora los óxidos básicos se forman mediante la unión o la reacción de un metal y un oxígeno. Aquí vemos el sodio, que es un metal, el oxígeno, y siempre van a obedecer a este esquema en donde la M mayúscula me aclara que es un metal y el oxígeno. Entonces aquí vemos el sodio, que es un metal, y el oxígeno. Siempre van a obedecer a este esquema. Ahora los ácidos se dividen en hidrácidos y en oxácidos. Los hidrácidos se combinan o se forman mediante la combinación del hidrógeno con un no metal. En este caso, el hidrógeno más cloro me forma el ácido clorhídrico. Y estos hidrácidos siempre obedecen a la fórmula de hidrógeno más no metal. Siempre el hidrógeno va al inicio y el no metal al final. Estos esquemas el orden va tal cual como se muestra. Primero va el no metal y después va el oxígeno, después va el metal, aquí va el oxígeno, y aquí va el hidrógeno y después va el no metal. Entonces aquí vemos que el hidrógeno y el no metal. Y ahora los ácidos oxácidos se forman mediante la unión de un óxido ácido y agua. El óxido ácido, recordemos que es este que formamos acá, es este, el monóxido de dicloro. Entonces el monóxido de dicloro reacciona con agua y me produce este oxácido que siempre va a obedecer a este esquema, que es el hidrógeno, no metal y oxígeno. Hidrógeno, no metal y oxígeno. Aquí tenemos una diferencia que podemos notar
entre los ácidos hidrácidos y los ácidos oxácidos es que los hidrácidos no tienen oxígeno en su fórmula molecular, diferente de los oxácidos. Y también su nombre lo indica, oxácidos, pues que tiene oxígeno en su fórmula molecular. Bueno, tanto los óxidos ácidos básicos y los ácidos hidrácidos son compuestos binarios. ¿Por qué? Porque están conformados por dos elementos. Aquí tenemos el cloro y el oxígeno, compuesto binario, el sodio y el oxígeno, compuesto binario, y el hidrógeno y el cloro, un compuesto binario. Diferente de los oxácidos, que son compuestos ternarios, que ya están conformados por tres elementos, en este caso el hidrógeno, el cloro y el oxígeno. Ahora vamos con las bases. Las bases, como lo dije, no tienen una subclasificación y las bases se forman mediante un óxido básico y el agua. Me voy a ir atrás y vamos a ver el óxido básico que aquí formamos, que es el óxido de sodio. Aquí lo tomamos para hacerlo reaccionar con agua. Este es el óxido básico más agua, me forma el hidróxido. El hidróxido o la base siempre va a obedecer este esquema, que es el metal, que es el AN mayúscula, y OH, que es el hidróxido. Este OH proviene de un ion que es el ion hidroxilo, por eso se llaman hidróxidos, en este caso es hidróxido de sodio. Más adelante veremos en otro video en nomenclatura y vamos a entender un poco más cómo se nombran todos estos compuestos. Ahora las sales son, también hay una subclasificación de aloideas y oxisal. Las sales aloideas se forman mediante la combinación de un hidrácido y una base, o un hidrácido y un metal. Aquí voy a explicar específicamente el ejemplo entre un hidrácido y un metal. Entonces el hidrácido, que es el ácido clorhídrico, que también lo explicamos en la anterior diapositiva, reacciona con el metal para producir cloruro de zinc. El zinc es el metal y me produce hidrógeno. Este hidrógeno es un gas que se ve mediante la formación de burbujitas. Bueno, entonces aquí se forma esta sal, esta es la sal, que es el cloruro de zinc, y siempre va a obedecer a este esquema, que es el metal, en este caso es el zinc, y el no metal es el cloro. Aquí tenemos el metal y el no metal. Ahora, la oxisal se forma mediante la unión, la reacción de un oxácido y una base, o de un oxácido y un metal. Aquí voy a explicar el primer ejemplo. Entonces, aquí tenemos el oxácido que formamos también en la anterior diapositiva. Tenemos la base, que es esta, o el hidróxido. Nos forma esta sal, que siempre va a obedecer a este esquema, que es metal, no metal y oxígeno. Y siempre se forma agua. Cuando el hidrácido o el oxácido se forman con la base, aquí en este caso y este caso, siempre van a producir agua. Cuando el oxácido o el hidrácido se combina con un metal, siempre van a producir hidrógeno. Claro está, más la aloidea, la sal aloidea y la sal oxisal. Entonces, siempre, como ya lo dije, pues bueno, esta oxisal va a obedecer a este esquema, que es un metal, un no metal y el oxígeno. El metal es el sodio, el no metal es el azufre y el oxígeno. Para este caso, los compuestos binarios son las bases o los hidróxidos, y la sal aloidea, que está compuesta por 1 y 2. El OH se considera aquí como un solo compuesto. Y aquí en este caso zinc y cloro. Diferente de una oxisal, que es un compuesto ternario porque tenemos ya 3 elementos. Una diferencia entre las sales aloideas y las sales oxisales, también a simple vista lo podemos ver, es que las sales aloideas no tienen oxígeno en su fórmula molecular, diferente de las oxisales que sí lo tienen, y también pues su nombre también me indica que puede tener la presencia de un oxígeno, que tiene la presencia de un oxígeno.
Aquí podemos, bueno, vamos a clasificar los siguientes compuestos de acuerdo a su función química inorgánica. Esto es un pequeño ejercicio como para ver lo que acabo de explicar. Entonces tenemos este cloruro de hierro o tricloruro de hierro, que el hierro es ¿qué? El hierro es un metal y el cloro es un no metal. Esto me forma una sal aloidea. O bueno, me forma no. Esto es una sal aloidea. Esto es un ácido. ¿Por qué? Porque tenemos el hidrógeno al inicio de nuestra fórmula molecular. Pero es un ácido oxácido o un hidrácido. Entonces tenemos el oxígeno acá, entonces es un oxácido. Aquí, ¿qué tenemos? Tenemos el potasio, que es un metal, el carbono, que es un no metal, y tenemos un oxígeno. En este caso, eso sería una sal oxisal, porque tiene este oxígeno. Aquí esto sería un óxido, pero es un óxido básico o un óxido ácido. Recordemos que el óxido básico es por la unión de un metal y un oxígeno. Y este litio corresponde a un metal. Entonces, por eso es un óxido básico. Aquí este tiene un OH. Esto ya me indica que es una base o un hidróxido. Aquí tenemos un ácido. ¿Y por qué? Porque tiene hidrógeno al inicio de su estructura, de su fórmula molecular, perdón. Pero no tiene oxígeno diferente de este. Entonces, como no tiene oxígeno, pues es un hidrácido. Este también es un óxido, ¿no? Pero es un óxido ¿qué? ¿Será un óxido básico o un óxido ácido? El nitrógeno es un no metal. Entonces, por ende, esto es un óxido ácido. Bueno, ahora vamos a explicar aquí el número de oxidación. ¿Qué es número de oxidación o estado de oxidación de un elemento, de un compuesto? Es la forma en cómo también pueden reaccionar o unirse o formar compuestos los diferentes elementos que tenemos en la tabla periódica. También dice que el estado de oxidación de un elemento o de un compuesto binario iónico sencillo es el número de electrones que gana o pierde un átomo, pues cuando éste se forma o se enlaza con otro compuesto. Entonces, esto es una tabla periódica, pero esa tabla periódica aquí en este momento me está mostrando únicamente los estados de oxidación de cada uno de los elementos. Por ejemplo, para el nitrógeno tiene 3 estados de oxidación, que es el -3, +3 y +5. El oxígeno en su caso solo tiene un estado de oxidación, que es el -2. El bromo, por ejemplo, tiene 4 estados de oxidación, que es -1, +1, +3 y +5. Aquí, por ejemplo, el calcio tiene un único estado de oxidación, que es el +2, y así sucesivamente. Esta tabla periódica la podemos encontrar en internet, es una tabla periódica dinámica, ustedes pueden aquí en Google, pueden poner tabla periódica y les va a aparecer este, eh, este link, y en este link pueden abrir esta tabla periódica. La tabla periódica es muy completa, les aparecen las propiedades de cada uno de los elementos, los electrones, que es ahí donde nos vamos a indicar, miren acá el nitrógeno, por ejemplo el níquel tiene un estado de oxidación de 2, aquí aparece, que es el que aparece únicamente en negrita, los otros no, estos no, es únicamente el que aparece en negrita, que aquí también lo indican, que es el número 2, lo menos el arsénico trabaja con -3, 3 y 5, aquí aparece -3, 3 y 5. Entonces, conociendo estos números o estados de oxidación, podemos configurar la forma en cómo se unen con otros elementos. Ya más adelante les voy a explicar. También hay otras tablas periódicas que podemos comprar o podemos encontrar en PDFs y nos muestran también los estados de oxidación. Aquí, en este caso, el estado de oxidación es el número, aquí nos indica que es la parte 6. Para el wolframio tiene 1, 2, 3, 4, 5 estados de oxidación. Para el caso del azufre tenemos estos 4 estados de oxidación
Y para el cloro tenemos estos estados de oxidación. ¿Listo? Puede que en algunos casos no aparezca el positivo de esta manera. En algunos casos aparece, en algunos no. Cuando no está positivo es porque, cuando no está el signo ni negativo ni positivo, es porque es positivo. ¿Listo? Que trabajamos con signos positivos. Entonces esos son los estados de oxidación. Ahora, ¿cómo los vamos a usar? Entonces los estados de oxidación, cuando vemos un compuesto más o menos así, como les estoy mostrando acá, un compuesto cuando está solito, un compuesto, perdón, un elemento cuando está solo, él no tiene un estado de oxidación cargado ni positivo ni negativamente, él está cero, entonces se pone un cero. Cuando tenemos en un compuesto, tenemos tres elementos, siempre vamos a poner más y menos. Cuando son dos, ponemos más y menos. Acá hay dos, entonces ponemos aquí más y ponemos menos. Aquí hay tres, estamos con el sodio, con el azufre y con el oxígeno. Entonces más y menos. Acá también hay dos, entonces ponemos más y ponemos menos. Cuando están estos tres compuestos, vamos a mirar los estados de oxidación más comunes. En este caso, los más comunes, como podemos ver aquí en la tabla periódica, digamos el oxígeno, siempre va a trabajar con -2, siempre va a trabajar con -2, siempre con -2. Y el hidrógeno va a trabajar en este caso con -1 o +1. Para nuestro caso, nosotros nos sirve aquí. Entonces pondríamos que el estado de oxidación del oxígeno es -2 y el del hidrógeno es +1. Aquí el poner los signos antes de poner los números nos ayuda a entender qué signo podemos poner o qué signo de número de oxidación podemos utilizar, porque recuerden que podemos tener tanto signos negativos como signos positivos. Entonces aquí la idea es que esto me quede cero, que una operación matemática que voy a hacer me dé cero, porque esta molécula es neutra, completamente neutra. Cuando ya, por ejemplo, se puede enlazar o se enlace a otro compuesto, o se disuelva en agua, o reaccione con otra cosa, ya probablemente no puede, o se disocie, por ejemplo, no va a ser completamente neutra, es decir, no tiene cargas. Entonces, para saber qué número tiene que ir aquí para que me dé cero, ¿qué es lo que me da cero? Entonces, siempre de abajo hacia arriba vamos a multiplicar. 3 por -2 me da -6. Si yo tengo aquí este 1, ¿qué número iría acá para que restado con 6 me dé 0? Pues 5. Aquí 5 más 1 más 5 me da +6. Más 6 menos 6 me da 0. Vuelvo y repito. De abajo hacia arriba multiplicamos y esto horizontalmente lo vamos a sumar. Por eso sumé el 1 más el 5, me da +6, y 3 por 2 me da -6. Eso me da 0. Aquí el estado de oxidación del oxígeno es 2 y el hidrógeno es 1. Entonces 2 por 1 me da +2 y aquí -2 me da 0. Aquí el estado de oxidación del oxígeno es -2 y el nitrógeno -2. Para rectificar, aquí por ejemplo no tiene 2 este nitrógeno. Entonces aquí sería, trabaja con 3, 3 y 5. Aquí si le ponemos este 3, perdón, sería +3 menos 2. Y aquí podríamos cruzar estos números para que quede balanceado. Es decir, esta fórmula quedaría así.
N2O3. ¿Listo? Y el oxígeno trabajando con -2 y el nitrógeno con +3. Esto me da 3 por 2, -6. Y 2 por 3, +6. Entonces, +6 menos 6 me da 0. Ahora aquí el oxígeno trabaja con -2. El sodio trabaja, aquí podemos ver que el sodio trabaja con 1. Entonces ponemos el 1. Y acá sería 4 por -2, me da -8. Me tiene que dar 0 esto. 2 por 1 me da 2, más 2 en este caso. ¿Y qué número sumado con 2 me podría dar 8 para yo restar? Pues 6. Entonces, 2 por 1 más 2 más 6 me da más 8. Más 8 menos 8 me da 0. Recuerden que esto, 4 por -2 es -8. Ahora aquí, el cloro tiene muchos estados de oxidación. Aquí lo podemos ver, tiene muchos estados de oxidación. Y el calcio tiene solamente uno. Entonces, es mejor a veces ubicar primero los estados de oxidación de los elementos que solo tienen un estado de oxidación. Entonces, aquí sería, para que me dé 0, aquí tendríamos que poner 1. 2 por -1 me da -2 y más 2 me da 0. Y aquí el cloro tiene este estado de oxidación, que es -1. Y así se organiza la neutralidad o se determina la neutralidad de cada uno de los compuestos con los estados de oxidación que tiene cada elemento. Aquí ya lo voy a dejar un poco más claro. Recuerdo que este no sería así, aquí me equivoqué. Aquí sería 2 y sería 3, aquí sería 3. ¿Listo? Entonces aquí sería 6 y aquí sería 6. Bueno, para unos casos en los que los compuestos son quizás un poco más complejos, hay unas tablas que son iones. Hay iones monoatómicos y iones poliatómicos. Los iones monoatómicos pues solo tienen un elemento y tienen una carga negativa, aquí negativa, 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 negativa. Aquí serían dos cargas negativas porque habla de -2, -2, -2. Aquí es -3, tres cargas negativas, tres cargas negativas. Aquí 4 cargas negativas. Esto es una carga positiva, negativa, negativa y positiva. Esto significa que que ganaron electrones. Aquí ganaron un electrón, aquí ganaron 2 electrones, ganaron 3 electrones, ganaron 4, aquí perdió cuando el ion tiene una carga positiva, es que indica que pierde electrones. Aquí ganaron 1, un electrón, y aquí perdió un electrón. También hay iones poliatómicos. Poliatómicos es que tienen obviamente más de un átomo enlazado, que tienen nitrógeno y 2 oxígenos, un nitrógeno y 3 oxígenos, un bromo y un oxígeno. Y aquí también todos los iones los podemos identificar porque siempre tienen signos negativos o positivos. ¿Listo? Entonces esta es una tabla en la que podemos ver todos los iones presentes y posibles que pueden haber y que podemos combinar. Cuando está este ion, por ejemplo, aquí tenemos NO3 y aquí lo vemos, es el ion nitrato. Ese ion nitrato tiene una carga negativa. Eso significa que trabaja con -1. Todo esto, eso es como para decir que ese es su estado de oxidación, ¿no? Todo este NO3 trabaja con -1. Entonces aquí todo esto trabaja con -1. Entonces 2 por -1, aquí 2 por -1 me da -2, más 2, que es el estado de oxidación del cobre, que aquí lo tenemos, me da 0. Y no tenemos nada que ni tocar ni nitrógeno ni oxígeno.
Pero para sacar el estado de oxidación de este ion nitrato, ya no tiene que dar 0, sino que tiene que dar -1. Entonces, sabíamos que el oxígeno tiene una carga negativa de -2, 3 por -2 me da -6. Y el nitrógeno, aquí tenemos una carga de 3 y de 5. Aquí no hubiéramos podido poner 3 porque más 3 menos 6 me hubiera dado -3 y necesitamos que nos dé -1. ¿Por qué? Porque aquí el nitrato trabaja con -1 o esa es su carga natural. Entonces, para que me dé -1, pues más 5. Más 5 menos 6 me da -1. ¿Listo? Lo mismo sucede aquí con el hidróxido de magnesio. El hidróxido es el OH, aquí el OH está trabajando con una carga negativa, sería 2 por -1, me da -2. Y el magnesio, aquí lo vemos, el magnesio trabaja con 2 positivo, 2 positivo, y aquí es más 2 menos 2 me da 0. Bueno, acá hay un ejercicio práctico que nos pide asignar el número de oxidación al elemento especificado en cada uno de los grupos que aparecen allí. Entonces, pues es únicamente pues, para que ustedes lo realicen, para que lo hagan y ya más adelante yo en un próximo video realizaré un par de estos ejercicios. Pero podemos empezar aquí un poco. Aquí me dicen que el fósforo en esto. Entonces, si tenemos fósforo y cloro, son dos elementos, ponemos más y menos. El fósforo podemos ver que trabaja con 3, 3 y 5. Entonces aquí podemos poner 1, 3. 3 por 1 me da -3, más 3 me da 0. Así sucesivamente. Cuando estos números estén abajo, los podemos cruzar y así nos da la operación correcta. 5 por 2, 10 y 2 por 5, 10. Más 10 menos 10 me da 0. Aquí podríamos, por ejemplo, podríamos poner aquí -2. Aquí podemos simplificar estos subíndices, es decir, podemos poner 5 y aquí podemos poner 2. Y aquí 2, 2 quedaría lo mismo que el anterior. Cuando los números son muy grandes y si creamos que podemos simplificarlos a la mitad, lo podemos hacer. En este caso no se podía pues, porque la mitad es 5, pues es 2.5, se tienen que ser números enteros. Aquí entonces son 3 compuestos más, son 3 elementos, perdón, 3. Más, menos. Entonces el oxígeno trabaja con -2, el hidrógeno trabaja con 1, entonces 3 por 2, 6. Entonces aquí sería 5, para que me dé 6 y me iguale a 0. Y así sucesivamente con todos estos. Por ejemplo aquí, este signo negativo, o sea que ya me tiene que dar es -1. Entonces para que me dé -1, entonces aquí yo tendría que poner 3 por -2, que es el estado de oxidación del oxígeno siempre. 3 por -2 me da -6. Tendría que poner aquí más 5 para que me diera -1. Y el bromo aquí aparece que sí trabaja con el número de oxidación que es de 5. Bueno, muchas gracias por su atención.